Barcos continuaban llegando, los ecos del fútbol se apagaban aquí en el Orange Bowl de Miami para dejarse escuchar un nuevo clamor. Fue en estos predios donde miles de cubanos, hombres, mujeres y niños, recibieron asistencia médica, alimentos y también un techo temporal, mientras que se hacían los trámites para reubicarlos aquí en el sur de la Florida y en otros estados del país. Acompáñenos en este histórico recorrido a través de este programa especial. Expediente 51. Mariel, 20 años después. Con la Torre de la Libertad a mis espaldas, un indiscutible símbolo del exilio cubano de Miami, comenzamos este programa, dándole marcha atrás al reloj. 4 meses después del 20 aniversario de la revolución, Fidel Castro y su régimen tuvieron que hacer frente a lo que fuera el primer gran desbalance del sistema comunista implantado en Cuba. En aquel momento, protagonistas y testigos del inolvidable éxodo del Mariel consideraron que para Castro y su camarilla había llegado el final. Yo entré con 35 años en esa embajada. Desde el año 63 yo tenía mi permiso para salir de Cuba y me prohibieron salir. Yo tenía antecedentes de contrarrevolucionario. Todo lo que yo había soñado era haber entrado sin problema, recibirme asilo político e irme el miércoles. Yo estuve ahí desde el primero que entró hasta el último que se fue. Ya ellos estaban advertidos eso. Su fuente de información desconozco cómo era. Pero eso se esperaba porque ya venía sucediendo así un año antes en Venezuela. Y era normal ya, ese era el método, la vía de salida de Cuba. El hombre que hoy narra su historia es Joaquín Leal. Hasta ahora, en el anonimato, fue el primero en entrar una guagua con 12 personas en la Embajada de Perú, en La Habana, el 17 de enero de 1980. El propósito, pedir asilo. La meta, abandonar el país. Yo entré con mi familia forrado de arena, el ómnibus. Iban llenas de sacos de arena el ómnibus y todos iban protegidos alrededor de los sacos, ¿no? Pero era jugarse la vida porque dispararon mucho. Joaquín nos cuenta que entró y obtuvo el asilo. Estaba a punto de lograr su sueño, pero ese sueño se convirtió en pesadilla. Alguien siguió su ejemplo y no se pudo ir de Cuba, sino hasta 8 años después. Teníamos fecha de salida para el 6 de abril. Si no me equivoco, ya teníamos los equipajes ya autorizados por Cuba para salir. Pero entonces entró el ómnibus. Los tiros eran normal cada vez que hubiera entrado cualquiera, ¿no? Pero cuando el jefe de la seguridad peruana estaba allí, me dice, se jodió todo. De la guagua que rompió la cerca de la Embajada de Perú, el 1 de abril de 1980. Héctor Sanyuskis. Yo estaba decidido a hacerlo y sabía que sabía que tenía un 99% para que me costara la vida. Héctor Sanyuskis vive hace 20 años en Orlando. Viajó hasta Miami para encontrarse con nosotros, para que nos explicara su motivación aquel 1 de abril. A veces me sentaba en el malecón de La Habana y miraba el mar. Recuerda Sanyuskis que ser chofer de guagua le daba la oportunidad. Vigilaría la sede diplomática, vestiría su uniforme de guagüero y pasaría varias veces por el frente de la embajada. Estaban los dos policías como mirando una fotografía o algo así y estaban juntos a la mano derecha mía cuando yo pasé hacia la playa de Marianao. Y otros 5 pasajeros ya habían pisado territorio peruano.
La guagua tenía paneles. Sus ocupantes estaban en el suelo. Los vidrios del ómnibus destrozados. Y aquello no paraba de donde quiera. Aparecieron policías donde quiera y otros que tiran al aire y otros que tiran para aquello. Era una guerra aquello. Al yo tumbarla allá, estar adentro de la embajada, yo sufro un impacto de bala en la pierna izquierda y sufro un impacto de bala en la pierna aquí que me entró por el asiento y se me aloja aquí en la cadera, tengo una operación aquí en la cadera. Ahí yo me quedo como medio inconsciente en el timón de la guagua, ¿no? Entonces el hijo mío es que me dice, me toca por el hombro y me dice, Campo, vamos que ya entramos. Entonces yo soy el último que me bajo la guagua. Y 20 años después, medio aturdido y a veces incoherente, recuerda ese instante. El guardia, que nunca se me olvida el reflejo de su vista, era un rubio de ojos azules que decía, hijo puta, mataron a Pedro. Pedro Ortiz, de 27 años, custodio del cuerpo consular, había muerto. Y en ese instante comenzó la crisis diplomática entre Cuba y Perú. San Justice fue trasladado herido al Hospital Militar Carlos J. Finlay. Salió de allí el 16 de mayo, rumbo a Estados Unidos. Era el cumpleaños de su mamá. Yo no sé por qué estoy aquí en este país. A mí nunca nadie me dijo qué negociación. ¿Comienzan de qué manera? O sea, la manera más fácil. Zoía González, secretaria de la Embajada Peruana en 1980, testigo ocular de los hechos, nos cuenta que la muerte del policía fue la gota que colmó la copa, el hecho que cambió la historia. En ningún momento, como decía el gobierno cubano, los cubanos que entraron en esa guagua iban armados, porque no podían haber entrado armados. Perú no entregó a los cubanos que entraron a su sede y Cuba, en 72 horas, quitó la seguridad de la embajada. Y comienzan a colocar unas piedras enormes alrededor de la embajada, que no sé para qué las colocaron, porque en definitiva si no querían que se metiera nadie no hubieran colocado nada. Entonces el gobierno cubano da un aviso, ese 4 de abril, de que la embajada del Perú, todo el que quisiera se meter, se podía meter. Quisiera entrar, podía entrar, perdón. Lo que ellos nunca se imaginaron es que iba a entrar tanta gente. Los primeros que entraron en la mañana, a las 8:30 de la mañana, fueron 10 estudiantes de la universidad, que yo los recibo. Y así comenzó una terrible odisea, para los de adentro y para los que entraron. Nadie imaginaba el desenlace. Del 4 de abril al 6 se metieron 10.803 personas. Porque, Marilis, era gente que llegaba en bicicleta, en moto, en guaguas, en carros. Había gente que hizo transporte, que llegaba y decía, caballero, a ver, busco familia. Sí, llegaba, entonces la gente desesperada que había entrado ahí, porque hubo mucha gente que entró, que estaba cerca de ahí, pero que no le había dado tiempo a su familia a avisar, decía, ay, ve a tal dirección y tráeme a fulanito, a menganito. Y era un transporte, pero ir y venir, ir y venir, ir y venir. ¿Y dónde se quedaron esa gente? Los 10.800, encima de los árboles, encima de los techos, ubicaron todas las plantas, las dos casonas que formaban parte de la embajada, que era una la residencia y otra la cancillería, lo ocuparon. Todos los jardines, ahí tú veías cabecitas unidas así, que era un hacinamiento. Era un hacinamiento humano lo que se fue. El 10 de abril de 1980, el gobierno cubano anunció que podrían salir con un salvoconducto. Cuyo salvoconducto mucha gente no se le respetó, porque mucha gente que salió de ahí se le golpeó. De estos 10.803 cubanos de la embajada, 435 viajaron a Perú, otros a diferentes países. La inmensa mayoría todavía está en Cuba. Y el gran final de esta historia fue la apertura del puerto del Mariel, por donde salieron 125.000 cubanos rumbo a Cayo Hueso. Me patearon la pierna hasta rompérmela. Yo lo que quiero es libertad para los míos, para todos los cubanos que quieren irse de ese país.
Era una gente descontenta, joven. Jamás yo había sentido ese pánico. Pánico te digo por qué. Porque yo metí toda mi familia ahí, a mi mamá, a mis hijos. Y yo dije, los he desgraciado. Veníamos sin esperanza de volver a regresar a ver los nuestros. Ahí perdí mi madre. Perdí mi hermano, 43 años, también del corazón. Mi madre un ataque cerebral. Nunca más puede ver Dios. Eso duele. Por eso vamos que se lo agradezco a una sola persona jamás. Por eso es que yo estoy de acuerdo con el aborto. ¿Sabe por qué? Porque yo le agradezco todo esto a un aborto mal nacido de la innaturaleza, que se llama Fidel Castro. Así, se escribió la historia del éxodo masivo de 1980. Una historia inolvidable para cada uno de sus testigos y protagonistas. Miles de cubanos aprovecharon la brecha abierta en la Embajada del Perú para escapar de la isla en busca de una vida mejor. Sin embargo, el destino movió las fichas a su antojo y la libertad no dejó de ser un anhelado sueño para algunos. Sobre ese eje... Desde aquí vemos... El Doradazo. ¡Qué barato! Lincoln Mercury. Este es el punto más cercano a Cuba, 90 millas exactas. Por alcanzar este símbolo y esta meta, muchos han perdido la vida. Y es que si algo está claro después de 40 años de revolución castrista, es que de Cuba no sale quien quiere, sino quien puede. Una prueba de ello es que no todo el que entró en la Embajada del Perú, aquel abril de 1980, logró abandonar la isla. Muchas de esas personas aún vagan por las calles de La Habana, y aunque parezca increíble, 20 años después, aún no han encontrado la puerta de salida. Caridad Chomat camina hoy en día por la misma calle de Miramar, donde antes estaba la Embajada del Perú, y donde ahora han construido el Hotel Novotel, que anuncia que dentro tiene otra versión del restaurante El Patio. Ya no hay Embajada del Perú, ni residencias aledañas, ni Museo de la Marcha del Pueblo Combatiente. Ahora el paisaje ha sufrido una metamorfosis y se ha convertido en otra área dólar. Pero Caridad Chomat camina arrastrando sus recuerdos y se detiene justo donde su memoria le indica que estaba la puerta de entrada a la embajada. Y su memoria la traslada 20 años atrás, cuando era joven y junto a su esposo brincó la cerca y se metió en la embajada. Le parece mentira que 20 años después todavía esté en Cuba. Yo me encontraba en mi casa como a las 7 de la noche preparando un puré de tomate, que era una cosecha muy grande ese año. Y el que era mi esposo me avisó que muchas amistades de él estaban entrando a la embajada. Y me dijo que fuéramos hasta allí a mirar. Entonces, como mismo yo estaba así, en chancleta me fui a ver. Y una vez allí ya estaba el público, muchas personas gritando, abajo la dictadura, abajo. Entonces eran gritos estremecedores, como si hubiera estado viviendo dentro de una guerra. Entonces él me agarró por la mano y entramos, nos ayudaron allí a brincar una cerca. Caridad Chomat brincó la cerca a 1 de la noche del sábado 5 de abril de 1980, en que ya las tropas de choque castrista estaban golpeando. Muchos sintieron miedo. Caridad no fue la única. Escuchemos qué pasó una vez dentro.
pero una vez allá adentro me solté y era tanto el público que había que me perdí. Entonces cogí tanto miedo de aquellos gritos y algunas personas allí me ayudaron a salir de nuevo. Entonces me motivó salir porque en la escuela donde estaba mi hijo, ese día había una actividad y él se había dado un golpe en el ojo. Entonces tenía una oclusión. Y me acordé de todo eso, que no sabía la repercusión que pudiera tener aquel golpe. Entonces, y el miedo que sentí y salí de nuevo. Caridad salió de la embajada y llegó a su casa. Bueno, ya yo llegué como a la 1 de la mañana porque habíamos ido en la máquina de él. Yo vine a buscar a mi hermano para que me ayudara a recoger la máquina que estaba a 3 cuadras. Ya eran como las 3 de la mañana y a esa hora ya estaba ya ocupado, ya había total un despliego de policía, pero pudimos recuperar el carro y llevarlo para la casa. ¿Y no pensó regresar a la embajada? No, ya a esa hora ya era imposible, pero no, sentí tanto miedo que no sabía qué podía suceder con esas personas y cogí miedo y ya no lo intenté. Aunque ya en ese momento ya no se podía entrar. El esposo de Caridad, gracias a haberse quedado en la embajada, consiguió viajar a Costa Rica. Como a los 6 meses, él salió vía aérea a Costa Rica. Y desde Costa Rica me envió la visa para mis 2 hijos y para mí. Pero en esos momentos yo iba 2 veces a la semana al consulado de Costa Rica, que en ese momento estaba en Miramar, en la calle 16. Y allí cantaban el nombre de las visas que estaban llegando. Y durante casi un mes estuve asistiendo allí, pero la visa mía no llegó. ¿Y por qué no llegó la visa? Se estaban recibiendo visas falsas y por ese motivo, pues parece que se demoraban un poco las visas que sí eran legales, las que llegaban eran las falsas. Y la mía la mía no llegó. Cuando yo recibo la visa, en esos momentos, un día antes, Cuba había roto las relaciones con Costa Rica, así que me puse muy fatal y no pude viajar. Luego lo intentó por Panamá y así, entre gestión y gestiones, transcurrieron 15 años hasta que la suerte que a ella le faltó le llegó a su hija. Mi hija viaja en el año 95 a Estados Unidos porque se gana lo que es la lotería y viaja a Estados Unidos, que incluso viaja, ella se puede costear el viaje con el mismo dinero que habíamos recibido para viajar por Panamá y Costa Rica. Y 20 años después, roto su matrimonio, arrastrando sus temores y sus recuerdos, Caridad enarbola una tímida pero inacabable esperanza de ser libre algún día. Por eso visita la calle donde antes estaba la Embajada del Perú y por eso contempla de lejos el Abreu Fontán, el lugar que se convirtió en puerta de escape para tantos hace ya 20 años. Bueno, ya estoy vieja, pero sigo con las posibilidades, con la idea de viajar a Estados Unidos. Y su hija se ha convertido ahora en su última puerta, en su última esperanza. Ella todavía no es ciudadana americana, solamente tiene 5 años y ahora en septiembre, que se cumplen los 5 años y que logre la ciudadanía, pues tal vez me reclame. Tal vez no, es casi seguro que me reclame. La historia de Caridad no es única, es solo una muestra de que de Cuba no sale el que quiere, sino el que puede. El Mariel nos marcó a todos, los que llegábamos y los que nos recibían. Mientras el éxodo crecía incontrolable en la isla, a este lado del estrecho de la Florida, el exilio y las autoridades tuvieron que cerrar filas para enfrentarse a una tarea titánica, la de recibir y tratar de absorber a una avalancha humana que en pocos días apabulló a la ciudad de Miami. Con esa historia... Convirtió en alarma, y la alarma en realidad. Las autoridades locales se ajustaron el cinturón para hacerle frente en ese momento a un fenómeno único. En el siguiente reportaje reviviremos aquellos primeros días de euforia, días que más tarde sumieron a esta comunidad en una de las crisis más profundas de su historia. El éxodo del Mariel no solo cambió la vida de todos los que llegaron, sino también la de los que atravesaron el estrecho de la Florida en busca de los suyos, y la de los que aquí recibieron a más de 125,000 refugiados,
la mayoría en busca de lo mismo que ellos buscaron años atrás, libertad. ¿Con qué moral? Yo, que me había ido en el 60, a pesar que había vuelto después con la invasión, iba a vetar a un cubano que no se fuera de Cuba. Hace 20 años, Napoleón Vilaboa estaba en Cuba negociando la libertad de presos políticos, cuando nos dice que le hizo una propuesta al mismo Fidel Castro. Yo pensaba de que los exiliados cubanos que tenían embarcaciones en el exterior estarían dispuestos a ir a sacar de Cuba a los 10.865 cubanos anticomunistas que estaban en la embajada del Perú, si al mismo tiempo el régimen de Fidel Castro, el régimen de él, pues se le garantizaba que la mitad, por lo menos, de la capacidad de sus barcos fuera ocupada por sus familiares. Días después, él tuvo luz verde para desde aquí exhortar al exilio. Fui a 2 o 3 programas de radio, le comunicó ese y le comuniqué que yo pensaba partir en barco para Cuba. Nos dice que los primeros grupos vinieron tal como ellos habían planeado, pero después las cosas cambiaron. El Buró de Difamación del Partido Comunista en Cuba había acuñado la propaganda de que la gente que se quería ir de Cuba era lumpen, eran la escoria. Entonces, claro, la gente que se habían asilado a la embajada no era lumpen ni era escoria. Los familiares de la gente que iban a la embarcación a Cuba no eran lumpen y no era escoria. Pero había que convertir esa propaganda y esa mentira comunista en una verdad. ¿Cuántas personas venían con usted en el primer barco? Hace 2 décadas, Frank Soto vivía en Cayo Hueso. Fue para mí una experiencia, ya te digo, muy duro ver toda esa tragedia, toda esa familiar y sobre todo la avalancha de cubanos llegar allá buscando barcos para ir a Cuba, al Mariel, a buscar a sus familiares. Él mismo realizó 2 largos viajes. Yo fui creyendo que iba a venir como vinieron los primeros 2 barcos, en cuestiones de horas. Y me quedé alrededor de 17 a 18 días en el Mariel. Y desde allí informaba al exilio. Donde transmití 11 días en vivo hacia los Estados Unidos, hacia WQBA. Pero ningún informe podría preparar a Miami para lo que venía. Den sus nombres aquí. César Odio era subadministrador de la ciudad. Y en la emoción del momento y la reunificación de familias y todo. Y no nos dimos cuenta de la verdad de lo que podía pasar. Sergio Pereira, subadministrador del condado. Se llama a la oficina regional aquí de Miami y el director en aquel momento me informa que hay una posibilidad de que vinieran X número de personas que el gobierno de Cuba estaba dejando salir a la gente que estaba en la embajada del Perú. Y en aquel momento, pues, bueno, son 10.000 personas, porque ese era el número que se barajeaba y que nosotros sabíamos mediante la prensa. Decidieron que las salas de exhibición del Parque Tamiami serían el lugar más apropiado para procesar a los recién llegados. Hasta ese momento, Ciro del Castillo había recibido a expresos políticos y sus familias. Estos nuevos refugiados habían vivido algo muy distinto. O sea, todo lo relacionado con los actos de repudio, todo lo relacionado con la estancia de ellos en el Mosquito, todo lo relacionado con una travesía en un bote sobrecargado de personas y después ser puestos en un ómnibus y llevados para Miami, pues las personas venían con mucha ansiedad. Su trabajo no era nada fácil. Darles la bienvenida, ver si alguno tenía alguna necesidad de asistencia médica, explicarles el proceso por el cual iban a pasar. Entonces lo que pasaba era que estaban llegando 40 y 50 guaguas por hora desde Cayo Hueso. Era una multitud. Acuérdate que llegaron 125.000 en un par de meses. Y muchos no tenían familia aquí. Fue entonces que el Orange Bowl se convirtió en un gigantesco albergue. Esto era increíble. Todos los pasillos estaban llenos de camas. Los terrenos de parqueo de afuera eran un campamento de tiendas de campañas en donde ellos vivían. Este terreno de fútbol era un escenario y además era un parque de recreo para los niños, para que se mantuvieran ocupados en las tantas horas de espera y espera y espera. Trabajábamos 24 horas al día. Yo me recuerdo dormir en aquella época 3 o 4 horas por un mes. Y de todas partes les llegó ayuda. Aquí empezó a llegar la donación de ropa, la donación de comida, porque aquí no había comida, o sea, el condado no tenía comida para darle a estas personas. O sea, y el gobierno federal no se había envuelto en esto. Pero las cosas se complicaban aún más. El mismo cubano empieza a reevaluar
las personas que vinieron por el Mariel, porque se empieza a hablar de la escoria, se empieza a hablar del elemento criminal que vino con el Mariel. Yo después terminé en Cron, que era también donde se mantenía la gente cuando llegaba a Cayo Hueso, ya esto era posterior. Y por ejemplo, ya en Cron yo no recibía la ayuda que yo había visto dar aquí, digamos, en Tamiami Paro, que vi dar en el Orange Bowl. Entonces los Dolphins iban a empezar a jugar aquí, eso sí recuerdo vívidamente, me dan un plazo, tienes que irte de aquí. Digo, ¿qué hacemos con esta gente? Entonces fue cuando se abrió el campamento de las carpas debajo del Expressway, ahí al lado del río, en el Parque José Martí. Yo me asusté, yo dije, ¿cómo una ciudad de 400.000 habitantes y el condado de 1 millón y pico en ese momento puede absorber 125.000 personas? Que no conocen la cultura de esa ciudad y métalos en una ciudad. Si es cierto que Miami vivía días inolvidables, Cayo Hueso no se quedaba atrás. Eran sus puertos donde la esperanza se convertía en realidad para miles de hombres, mujeres y niños que pisaban tierras de libertad después de una larga y peligrosa travesía. Ese es el tema que abordaremos más adelante. Personalmente recuerdo la primera imagen cuando me bajé del escampavías que nos rescató. Aquí mismo en estos muelles, un hervidero de funcionarios federales, exiliados, marines, voluntarios, médicos y cámaras de televisión. No daban abasto para hacer frente a un drama humano donde nunca parecía caer el telón. Entre ellos había un coronel cubano-americano que 20 años después nos habla de su experiencia, inolvidable también para él. Transcurría el 15 de abril de 1980. En Cayo Hueso, una ciudad con apenas 20.000 habitantes, comenzaban a circular rumores sobre un posible éxodo procedente de Cuba. Teníamos información de dentro de Cuba de que Castro iba a soltar de Cuba a miles de cubanos, cosa que se iba a producir un caos en este pueblo. Junto a otros cubanos residentes en Cayo Hueso, Arturo Cobo formó el primer grupo de voluntarios que luego trabajaría durante 6 meses recibiendo a los refugiados. Llegamos aquí a la Cámara de Comercio de Cayo Hueso, donde empezamos a recibir a los primeros refugiados que llegaban aquí a este lugar ya, y Inmigración tenía una mesa y les daba una entrada a este país. Cuando esos niños, esas mujeres, esos ancianos llegaban, de pronto salían, Inmigración les decía hasta luego y ellos no sabían dónde llegaban. Nosotros nos encontrábamos cerca de esas mesas y ahí donde entrábamos los voluntarios a darle un recibimiento a esos hermanos de nosotros y albergarlos en la Cámara de Comercio, que era el lugar que habíamos escogido para ellos. El Mariel, sin embargo, dejó muy pronto de ser un hecho simple. Decenas de miles de refugiados comenzaron a llegar en oleadas prácticamente incontenibles. Llegó hasta la Guardia Nacional, tuvo que intervenir aquí. Pero cuando la Guardia Nacional vino ya a reaccionar el gobierno, que es lento, la burocracia es lenta, ya nosotros teníamos en control en esto. Ya nosotros teníamos ya preparadas las bases para que ellos pudieran operar. Se sudó. El coronel Juan Armando Montes fue nombrado en aquel entonces el oficial del ejército encargado de coordinar las diferentes operaciones con los civiles. En aquel momento yo era teniente coronel, estaba de asesor especial del almirante a cargo del comando, y yo llegué un sábado aquí y empecé a observar que empezaban a llegar botes con familias, porque al principio lo que empezaron a llegar fue familias, niños, mujeres, ancianos, personas en botes pequeños de 15 pies, 20 pies, 24 pies, inclusive menores que eso, motores fuera de borda, y llegaban y se amarraban en estos muelles que vemos aquí, en estos muelles hoy, que vemos estos barcos y estas construcciones tremendas que no existían en aquella época. Desde el punto de vista humano, yo no puedo separar al militar
del ser humano, pero la realidad es que la emoción de haber trabajado con seres humanos aquí, te tenías que despojar de ese uniforme y tratar a los demás seres como hermanos que llegaban, como dicen los demás, en distress, en un momento derrotados, hambrientos, mareados, sucios. Y en esta nave fue donde fueron instalados los cubanos que llegaron del Mariel a través de Cayo Hueso. Aquí había aproximadamente unos 5.000 catres. ¿Qué tiempo estaban aquí? Aquí estaban no más de 3 a 4 días. Venir aquí es una mezcla de sentimientos. Para Arturo Cobo y Armando Montes, visitar los sitios por donde llegaron los refugiados es algo así como revivir la historia. Las personas que venían por el Mariel, ¿dónde atracaban ahí? Atracaban allí, por donde está ese barco, y atracaban por este lado de aquí. Entonces, ya te digo, tú llegabas aquí, esto estaba lleno de barcos, pero estaba también todo eso allá afuera, repleto de barcos. Estamos hablando de 125.000 cubanos que llegaron un promedio de 6 meses. Este era el centro de recepción de ellos. Ajá, ¿Todo el que vino por el Mariel? Caminó por aquí. Los 125.000 cubanos que llegaron por el Mariel, este era donde ellos tenían que recorrer, porque aquí estaba el centro de recepción, estaba aquí donde estaba inmigración, aquí donde estaban los voluntarios que ayudaban a inmigración. Ya cuando llegaban a inmigración, ya ellos habían llenado todas sus solicitudes, todas sus planillas. Entonces inmigración ahí inmediatamente le daba ya la entrada. Y aquí ellos venían a ese edificio que era donde nosotros los atendíamos a ellos. Los familiares se paraban ahí para ver si reconocían a los que llegaban, a ver si conocían a sus familiares, porque eran oleadas de miles y miles y miles pasando, y ellos, si no se paraban ahí, no veían al familiar, no tenían cómo contactarlo rápido. Muchas veces veíamos que había una cerca y veíamos que hasta brincaban. Cuando veían un familiar era tanto la emoción que ellos sentían que ellos brincaban por la cerca para poder ver a sus seres queridos. Que ver un niño, como lo veíamos nosotros, llegar temblando, llevar ese niño, esos familiares, ver ese padre, esos abuelos llegando con esos niños pues, muertos de sed, muertos de hambre. Muchos morían porque los ponían abajo en la bóveda de los barcos y por el monóxido de carbono y llegaban muertos, y teníamos que sacar no solo a los sobrevivientes, sino a los muertos que venían ahí. Teníamos el caso de la niña Ives Guerrero, que perdió a toda su familia, que la vimos llegar, que fue Montes el que vino y nos las trajo a nosotros, y nosotros adoptamos a esa niña. Ives Guerrero perdió a su padre, a su madre, a sus abuelos, a sus hermanos. Otros que estaban locos y se tiraron de cabeza al agua y tuvimos que tirar un marín o 2 marines a sacarlos del agua. Otros que corrían desnudos porque estaban locos y no sabían lo que estaba pasando. Hicimos una obra cristiana, una obra cubana y una obra en la cual tenemos que estar orgullosos. Me siento orgulloso de esa operación, me siento orgulloso de haber contribuido a que tantos niños, mujeres, viejos, enfermos, inclusive hasta las personas que vinieron, que los habían sacado de la cárcel, también haberlos comprendido y haber visto que también fueron víctimas también. En el conjunto, el producto de Mariel es un producto positivo, un producto aleccionador, un producto ejemplarizante para las generaciones por venir. Cuando se hable del Mariel, no se hablará despectivamente, se hablará de un marielita exitoso y triunfador en los destinos de América. Con el paso de los años, los niños que llegaron a través del Mariel asimilaron la cultura de Estados Unidos. La mayoría de ellos abrió paso a través de sacrificios tales como estudiar y tener hasta 2 trabajos. Uno de ellos es hoy parte de Noticiero 51. Más adelante, él mismo les contará su otro. Terra.com, Florida Lumber y Gancedo Lumber. Con la flotilla del Mariel también llegaron miles de niños que hicieron la peligrosa travesía junto a sus familias y cuyos futuros cambiaron drásticamente gracias a la decisión de sus padres. Hoy, aquellos niños del Mariel son hombres y mujeres cubanoamericanos que han vivido más tiempo aquí que en la isla donde nacieron. Pero si pudiéramos volver a 1980 con la experiencia vivida, entonces, ¿qué pensaría mi familia? Que vinieran para acá porque allí no tienen futuro ninguno, como todo el mundo lo sabe. Lo único que me costaría un poco de trabajo es volver a atravesar el mar con mis hijos.
pero si tuviera que hacerlo otra vez por ellos, lo volvería a hacer con gusto. Y con gusto le estaría nuevamente diciendo, muchas gracias. Ningún exilio es fácil, sobre todo en los primeros tiempos. Pero al igual que para otros miles de cubanos que llegaron antes buscando libertad y oportunidades, el triunfo ha sonreído a la mayoría de los refugiados del Mariel. Cuando regresemos veremos cómo para una familia en particular, la clave del éxito estuvo en mantenerse unida. Con la ayuda de sus hijas. Y cuando el gobierno les arrebató sus recursos, los viraliños decidieron dejar su tierra e inmigrar a los Estados Unidos por el puente del Mariel. La etapa es difícil. Primero nos concentraron en el Abreu Fontán en La Habana, de ahí nos llevaron al Mosquito. Entre el Fontán y el Mosquito tuvimos aproximadamente una semana. Hicimos el viaje en un bote de 24 pies que nos trajo hasta Cayo Hueso. Llegamos ahí el 20 de mayo del 80. El comienzo en un país extraño con 5 hijas pequeñas era aún más escalofriante. La experiencia de ser un inmigrante lo sufrió toda la familia. Nosotros vivimos en West Palm Beach y entonces en ese tiempo no habían clases de ISO ni nada. O sea, nosotros empezamos yendo a clases de puro americano. En Cuba estudiaba todo el tiempo, aquí llegué con 18 años y ¡pum!, tuve que empezar a trabajar, ¿no? Y además ayudarle a mis padres en todo lo que eran las cosas de la casa, porque mis hermanas estaban mucho más pequeñas y todas iban a la escuela. Se podía hacer el viaje en esas condiciones única y exclusivamente por salir de Cuba, que se había convertido en lo que todos sabemos, en un verdadero infierno. Y nosotros siempre fuimos personas muy luchadoras desde Cuba. Entonces aquí nunca le tuvimos miedo al trabajo, ni al idioma, ni a nada. Lo que queríamos era luchar y salir adelante y sacar a nuestras hijas hacia un futuro. Los filariños se han abierto paso desde entonces con mucho esfuerzo y ahora cuentan con su propio negocio de restaurantes de comida cubana y mexicana, pero admiten que el proceso fue largo y difícil. Comenzamos en bodega cubana, un tipo de bodega cubana que comenzamos en Broward y después yo le vendí al socio mío la parte mía de la bodega. Ahí fue cuando saltamos al restaurante y comenzamos en Las Vegas, que está en la 441 en Hollywood. Ahí comenzamos en el 84. Ahí estuvimos por 3 o 4 años. A los 4 años de estar ahí abrimos en nuestra segunda unidad, que fue Vilas 1, que está en la 441 también en Fort Lauderdale. Un año o 2 después abrimos Vegas 2, que está en Broward Boulevard en Plantation. De ahí abrimos en Lighthouse Point y así fuimos abriendo hasta ahora, que tenemos 9. Ahora tú cuentas, ya hay más de 50 restaurantes latinos en Broward. Cuando nosotros empezamos había que uno más. Habían 2. Otro y nosotros. Y nosotros. Tuvimos que enseñarle a los americanos lo que eran los arroz, cómo se comían los frijoles, los plátanos maduros que no se le echaba azúcar, que eran naturalmente dulces. Entraron de lleno en una nueva cultura, la anglosajona, y también tuvieron que luchar contra el estigma de ser marielito. Cuando nosotros compramos la primera bodega, el señor a quien yo le compré la bodega me dijo, no le digas a nadie que tú eres marielita. Dice, pues si le dices a la gente que ustedes son marielitas, no van a venir a la bodega. Después de tener un tiempo aquí, teníamos una frutería y teníamos mucha clientela vieja cubana. Y a cada rato teníamos, tú sabes, nosotras chiquiticas teníamos un sí, un no con ellos, o a veces sí, un roce, o te decían cositas así como hirientes sobre los marielitas, y uno se sentía mal, pero uno también le explicaba que no todas las personas que habían venido eran así. Quería ganar dinero y a eso fue lo que me dediqué. Ganar mi dinero honradamente y no me preocupaba cómo hablaba el idioma. Me hacía entender con los americanos y hasta hoy feliz de la vida. Nunca he ido a una escuela, lo hablo perfectamente a mi manera. La familia entera trabajaba casi las 24 horas al día para lograr el sueño americano. Veíamos ahora y digo, todavía no han llegado, eso están inventando algo. Nos íbamos para el restaurante y ahí nos poníamos todas a hacer de todo, porque nos daba lástima que dejar a mis padres trabajando en otra la casa, ni loca. Yo salía de la escuela, iba con mi mochila para el restaurante, hacía mi tarea ahí y ayudaba a limpiar las tazas de café y a llevar agua y pan a las mesas.
y los americanos les parecía gracioso. Con la tenacidad y la fe de triunfar, hoy en día la familia Vilariño está realizada. Con varios artículos en la prensa escrita y comerciales televisivos, sus restaurantes Las Vegas y Vila son un éxito y se han convertido en un símbolo de unión familiar. Nosotros en 20 años que cumplimos el 20 de mayo, nunca hemos celebrado un Día de las Madres en la casa, nunca hemos celebrado un cumpleaños. Todo lo hemos festejado en los restaurantes trabajando. Hace un tiempo atrás yo entré a un restaurante y había una pareja de americanos que iban al restaurante desde que yo tenía 12 o 10 años. Entonces me puse a conversar con esta pareja y me dicen, yo no entiendo cómo tus padres han sido capaces de hacer que ustedes 5 mujeres se han mantenido tan unidos y que lleven a cabo 9 restaurantes, entre otros negocios que tenemos. Teníamos algo que yo creo que fue lo que más nos ayudó, que fue la disposición de triunfar y de trabajar. Tú sabes, y enfrentar el reto, estábamos dispuestos a hacer lo mejor que podíamos y lo más que podíamos. Hoy en día cada hija está encargada de cada uno y en ocasiones dicen que regresan a la época cuando eran niñas. Como ha ido pasando el tiempo, ya tenemos más de 5, entonces trabajamos en diferentes renglones. Afortunadamente sobrevivimos, lo superamos y lo más importante es que nos hemos mantenido muy unidos y hemos crecido juntas y somos un clan, como decimos nosotras. Tengo tanto que apreciarle a mis padres, porque si mi padre no me hubiese dejado trabajar en un restaurante y nada más tenía que ir a la escuela y estar en la casa, nunca hubiese apreciado tanto el valor y el sacrificio que ellos han hecho por nosotros desde que llegamos a Cuba hasta hoy día. Creo que hemos logrado el sueño americano y nos sentimos felices de haber dado el paso y de haber llegado a esta nación, que es un país de oportunidades, un país de libertad, donde yo creo que la gente puede llegar donde quiera llegar. ¿Se imaginan en ser los primeros en iniciar lo que fue la época del Mariel y terminar al final de la lista entre los olvidados? En ese caso hay numerosos cubanos que han tenido que luchar contra viento y marea en una tierra que nunca soñaron pisar. Ellos mismos nos contarán en breve cuán miserables han sido sus vidas después que... Fueron los primeros en dar el paso decisivo que abrió las puertas de la Embajada del Perú a más de 10.000 cubanos. Sin embargo, fueron los últimos en salir. De hecho, unos 60 de ellos siguen en el limbo, varados, lejos de alcanzar sus sueños, aún después de haber arriesgado sus vidas. Estos son los conmovedores testimonios de los cubanos olvidados que apenas sobreviven en una tierra que nunca soñaron visitar. Hace ya 20 años que vinieron a Perú y estas son las condiciones en las que han vivido aquí durante 2 décadas. Acá cocino, pues no hay otra manera de cocinar porque no tengo los medios. La voy a porque acá la situación está tan crítica. Acá está mi colchón, mi ropita, como puedes ver, lo único que tengo. Así vivimos acá, mano. De verdad, aquí estamos de mano en peor. Acá hay mi agüita, ¿no? Con eso me alumbro con vela porque no tengo luz. Cosa de destino, porque yo no iba a salir para acá, yo iba a salir por el alto comisionado. Este es mi baño. Mira cómo está esto. Así vivimos acá en Perú. Y no nos quejamos de Perú, porque Perú fue el país que nos dio la libertad. Trajeron sus costumbres. Carne molida, picadillo que se llama con papa. Su hospitalidad. Esta es mi casa, compadre, y es tu casa también. Y sus ilusiones. Yo lo que deseo es ir a los Estados Unidos. Pero el destino los dejó aquí, en Pachamac, pueblo peruano, casi una aldea fantasma. Pero para los cubanos que esto ha sido su hogar por años, esta es la tierra de los olvidados. ¿A nosotros por qué? Los de allá nos dejan acá. Si se han llevado un montón de gente. Pero aquí no tenemos trabajo, no tenemos nada. Si no hay para los peruanos, menos para nosotros. Estamos en un país tercermundista donde las posibilidades son pocas o casi nada. Ellos viven para comer, para el día nomás están, pues, ¿no? Solo para comer, para... No pueden, digamos, a veces pagar la luz, el agua. Lo irónico de esta realidad es que estos cubanos son los que sentaron un precedente en el éxodo del Mariel. Gracias a ellos, más de 100.000 de sus compatriotas emigraron hacia los Estados Unidos y estos se han tenido que quedar en Perú. Por lo tanto, aquello de que los últimos serán los primeros, aquí resultó a la inversa.
ya que los primeros que trataron de salir del país resultaron ser los últimos en abandonar la isla. Por eso les preguntamos si estaban arrepentidos de lo hecho. Bueno, en un lado no estoy arrepentida porque me fui oyendo la régimen castrista. No me siento arrepentido. Yo vuelvo a entrar a la embajada otra vez 100 veces. Jamás volvería a hacer. Estoy totalmente arrepentido de haber hecho lo que hice. Lo que me siento mal por lo que no se nos han dado el trato que nosotros nos merecemos. Y así transcurrieron 20 años. Unos envejecieron. Yo no pierdo la esperanza. Otros se arraigaron. Tengo una hija y una esposa acá en el Perú. Y otros optaron por la soledad ante la dura realidad. ¿Cómo voy a coger una mujer, 2 o 3 hijos? ¿Para qué? ¿Con qué lo voy a mantener? ¿De qué? Lo que sí mantienen es el concepto firme de que su entrada abrupta a la embajada peruana en La Habana, en aquel abril de 1980, desplomó el mito revolucionario del hombre nuevo. Un recuerdo agridulce que hoy abre viejas cicatrices. Los motores que hemos abierto las puertas, hemos dado un golpe en contra de la política de Fidel Castro. Y lo lamentable de todo esto que se nos tiene olvidado acá. A ver si los cubanos que se encuentran allá en Miami pudieran hacer algo por los cubanos que se hayan quedado acá olvidados. Nosotros estamos pidiendo hace tiempo, que venga la Comisión Internacional de Derechos Humanos para los Refugiados y ustedes no pasan. El proceso de adaptación no ha sido nada fácil, no solo por el bajo ingreso de los salarios, sino por la imposibilidad misma de conseguir un trabajo. Eres un encanto, eres una flor. Salgo a las cantinas por ahí a recoger limón, a cantar a lo que me quieran dar. Pero acá hay que trabajar 3 veces más del esfuerzo que se puede hacer en otro lugar. Pues. No tengo trabajo acá, porque soy cubano, simplemente por eso. Evidentemente la vida ha sido dura para estos hombres y mujeres que sienten que la ilusión de libertad y prosperidad se las arrebataron de las manos. ¿Cómo nos van a sacar de Cuba teniendo en esta miseria que estamos viviendo nosotros? Por eso sus reproches son innumerables. Yo no quiero permanecer acá ni un minuto. Aunque unos ya visiblemente cansados dicen no perder las esperanzas. Perú, a ver qué se puede hacer por mí solo, no, por todos. Todos quizás no podrán ver esa esperanza convertirse en realidad. Cuando regresemos, la historia de los deportables del Mariel. Desde una penitenciaría federal en Pensilvania y desde Cuba, 2 de estos hombres nos dan su perspectiva 20 años después. De Allenwood, Pensilvania, para hablar de otra cara del Mariel, la de los repatriables que Castro no acepta y que Inmigración mantiene detenidos indefinidamente. Es cierto que algunos son criminales peligrosos a quienes no querríamos en las calles, pero otros cometieron errores que en cualquier otra circunstancia merecerían una segunda oportunidad. Hoy vamos a hablar con uno de estos marielitos que vive en Cuba añorando la oportunidad perdida y con otro que la tuvo, pero que está de nuevo aquí tras las rejas indefinidamente. Desde este mismo muelle en el Mariel, Juan Luis Linares zarpó hace 20 años hacia una vida mejor a la que él mismo le falló. Mucho más al norte, Jorge Luis Márquez intuye el frío paisaje que rodea la cárcel federal en Pensilvania, un lugar que no era su meta hace 20 años. Sus caminos comenzaron a cruzarse hace 2 décadas, cuando ambos navegaron el estrecho de la Florida, como miles, hacia un mejor futuro. La primera impresión que me dio es que era un país magnífico, un país donde trabajando fuerte uno podía llegar hasta donde uno se lo propusiera. Bueno, ya pensé ya también que no iba a ver más a mi familia y eso, a mi mamá principalmente, pero bueno, también pensé en que ya iba a salir de 40 problemas aquí y eso, ¿entiendes? Sus caminos volvieron a cruzarse porque ellos cometieron graves errores. Márquez bebía demasiado, causó un accidente donde murieron 2 personas y cometió un robo. Linares escogió el dinero fácil de la droga cuando se cansó del trabajo duro por bajo salario. Fue un acto irresponsable, fue un acto delictivo y yo no tenía derecho a robarle a nadie, lo hice.
Un día me podía buscar 700, 800 dólares. En menos de 2 años, Linares y Márquez cayeron en la página negra del Mariel, un tratado entre Cuba y Estados Unidos para repatriar a delincuentes y enfermos mentales enviados por Castro en la flotilla, pero que luego incluyó a otros marielitos que tuvieron problemas legales. Ellos tienen la ficción de que no somos personas desde el punto de vista de que nunca entramos a este país. ¿Cómo nunca podemos haber entrado si nosotros hemos estado pagando taxes, hemos estado contribuyendo a la economía y además nos tienen aquí? Son 2 personas diferentes. Márquez era profesor de física en Cuba y hoy estudia el college en la cárcel. Linares trabaja en la construcción y antes del Mariel tenía antecedentes penales. Pero aquí, en Estados Unidos, sus destinos fueron paralelos. Cuando en 1986 hubo motines en Atlanta en un intento por frenar las repatriaciones, ellos estaban allí. 11 años después de llegar, los 2 fueron deportados tras pasar por la antesala de las repatriaciones, la prisión federal de Talladega. Allí, Márquez fue el negociador en otro fallido motín. Después del motín de Talladega que ellos retomaron, gracias a Dios, estuve 6 días solamente ahí. De esos 6 días, 5 días, estuve recibiendo golpizas diariamente por 2 veces al día. Llegué a Cuba hinchado. Tengo las cicatrices todavía de las golpizas y las patadas. Yo quisiera volver a irme para allá. Aunque no fuera para los Estados Unidos, que fuera para otro lugar, pero irme de aquí. Pocos marielitos repatriados han hablado de cómo es su vida cuando los devuelven a Cuba. Entre otras cosas, según ellos, porque no les permiten dar entrevistas sin supervisión policial. Que estoy aquí, me están molestando cada rato la policía. Que si yo trabajo, que si no trabajo, que a qué me dedico, que con quién ando, que no puedo andar con nadie juntos, tengo que andar solo. Realmente no habían oportunidades allí ninguna. El carnet de identidad nuestro estaba marcado con excluible. La policía te paraba y por nada te llevaban 2 y 3 días detenido. Y la persecución y la presión era tremenda. Yo estoy arrepentido en ver tenido problemas que tuve. Ahora yo estuviera allá de lo más bien, estuviera así, hasta visitando a mi familia aquí. Para Linares, su arrepentimiento llega tarde, pero Márquez sí tuvo una segunda oportunidad. Es quizá el único repatriado del Mariel que ha regresado. A los 3 años de haber vuelto a Cuba, logró una visa como expreso político en la sección de intereses norteamericanos. Sin revelar su pasado, viajó y rehizo su vida en Estados Unidos. Estuve 20 meses en la calle, estuve trabajando, declarando income taxes, sin problema, viviendo una vida respetuosa de las leyes y estoy nuevamente aquí porque fui a renovar mi permiso de trabajo y en los papeles y declaré la verdad. Su caso ha caído de nuevo en ese limbo legal donde están los excluibles del Mariel. Durante años, familiares de ellos han protestado y muy pocas veces han sido escuchados. Yo pienso que la principal razón, como te dije, es política. Nosotros no tenemos constituencia, no representamos nada en el voto, ni para las elecciones municipales, ni para el voto de los congresistas, los 2 que tenemos. ¿Tú crees de corazón que tú mereces una segunda oportunidad y que la aprovecharías? Positivamente. Y lo demostré después de mi segunda llegada aquí. Yo llegué aquí en febrero del 94, estuve casi 2 años en la calle, trabajando. El Servicio de Inmigración y Naturalización revisa anualmente los casos, pero pocos logran salir. Según la comisionada Doris Meissner, la prioridad de INS es mantener segura a la comunidad y nadie será puesto en libertad si representa una amenaza potencial para la seguridad pública. La mayoría de nosotros no tiene recursos, no tiene abogados y no tiene a nadie en la calle que empuje por ellos. Lo que nos preguntamos es, ¿tendremos que meternos 20 años más después de estos 20? Este mes, la Corte de Apelaciones del 9º Distrito falló que es inconstitucional que Inmigración retenga en la cárcel a extranjeros que ya cumplieron sus sentencias y dio 90 días para liberarlos a partir de la notificación de deportación. El INS planea apelar el veredicto.
20 años después, el caso de los repatriables del Mariel continúa siendo una llaga abierta en el historial de derechos humanos de Estados Unidos. Un caso sin aparente solución, mientras Castro no quiera recibirlos y este país no quiera someterlos a un proceso legal justo. Desde Pensilvania, en la prisión federal de Allenwood, regresamos a Miami. Bueno, ¿qué sucede cuando un gobierno invade la privacidad del individuo y se toma el derecho de limitarlo como ser humano, según le convenga? Con tal de no continuar siendo víctimas de esas humillaciones, miles prefirieron arriesgar sus vidas en alta mar. De ellos, un gran grupo la perdió más tarde en tierra firme. Regresamos con este singular y poco conocido capítulo cubanos desde enero de 1959. Al huir de Cuba no solo escapamos de una tiranía totalitaria, sino de un sistema lleno de ataduras ideológicas, de una sociedad machista capaz de convertir la sexualidad de muchos en un estigma incurable. En esta fuga desesperada a través del Mariel, muchos lograron su objetivo, otros encontraron la muerte. Hostigados por lo que sugerían, cantaban o escribían, tuvieron que dejarlo todo. Se despierta una explosión cultural, en la isla se publican muy barato todos los libros, Proust, Kafka, Joyce, y entonces todo eso sembró en nosotros una ansia creativa. Pero la ironía es que cuando empezamos a crear, entonces nos cortan la cabeza. Carlos Victoria trabajaba en una empresa forestal, pero, oh pecado de lesa humanidad, era escritor. Sabía que tenía que irme de Cuba, pero a la vez era el dolor de saber que dejaba atrás probablemente la parte más, bueno, mi vida completa. Pero los hubo que tuvieron que irse simplemente porque eran diferentes. Yo no elegí esto, yo no quise ser así. A mí, yo no sé cómo, si Dios se equivocó. Algún error hubo que algo, no sé, el conteo de esperma estuvo mal o algo. Y como Jorge, muchísimos. Gente que por su militancia sexual habían roto el molde del llamado hombre nuevo, una especie de Boy Scout, pero marxista. Fueron las víctimas de las campañas de depuración moral. Y había gente que no lo podían soportar, porque nunca se lo imaginaron, entonces se suicidaban. Yo tengo amigos que se suicidaron y de una manera muy efectiva, con un tiro en la cabeza. A los otros los mató la desesperación, las drogas y el SIDA. En realidad la sensación que yo siento en ningún momento es el triunfo, y digamos de una gran alegría, sino es una sensación hasta cierto punto de paz por estar vivo y por haber salido de allí. Reinaldo Arenas, el escritor más conocido de la generación del Mariel, cumplió 2 años de prisión por enviar su obra clandestinamente al extranjero y por homosexual. Murió en Nueva York. A mí me chocó mucho, su muerte era como la gota que colma la copa, porque se me habían muerto muchos otros amigos que no eran escritores, no eran famosos, pero eran también grandes amigos. Reinaldo era un tipo muy genuino. Reinaldo no tenía cabida en Cuba de ninguna manera, porque era una persona auténtica. Reinaldo no podía tener de ninguna forma una doble vida. Jorge Cordero tampoco, 20 años después, vive feliz, convertido en uno de los más conocidos transformistas de Miami. Déjame decirte una cosa, para ser una buena loca, hay que una vez en su vida cortarse las venas. Señor, cuidado con la risa. Se le pone un gas lacrimógeno. Pero detrás de sus desplantes, de sus bromas, se esconde una historia tremenda. La de un joven que a los 16 años fue conminado a abandonar Cuba por Mariel, por su propia hermana, y que hoy a los 37 dice que... Yo nunca me fui. Quien vino para acá fue Yuli. La libertad es... Los que caen y el éxodo del Mariel no fue la excepción. Sin embargo, los miles que lograron sobrevivir cooperaron de una forma u otra con un granito de arena para hacer del sur de la Florida uno de los puntos más prósperos de todo el país. Esa es nuestra próxima historia. Hablan más que las palabras. Por eso los que han vivido aquí en el sur de la Florida durante los últimos 20 años han sido fieles testigos de la gran transformación que ha sufrido Miami. Lo que era un pueblecito de campo con aire acondicionado, como tantas veces se le ha llamado, es hoy día la puerta de Estados Unidos a las Américas.
La película Scarface tuvo un impacto extremadamente negativo en lo que es la imagen de lo que hasta ese momento se llamaba el refugiado cubano, y entonces ya se convirtió en el Cuban American o Cuban Exiles. ¿Cómo se llama? Antonio Montana. Aquí tú tienes por primera vez a actores de primera línea norteamericanos como Al Pacino haciendo una película que toma lugar en Miami, y el personaje central, ¿qué es lo que es? Es un cubano venido por Mariel, que se le pone como un criminal, que se llama Scarface, cara cortada, y esa es la primera imagen que tiene en sentido nacional lo que es la imagen del cubano y de la inmigración de Mariel. Pero además de la mala imagen que le dio a Miami y al exilio cubano, por lo que se veía en el cine y la televisión, el Mariel también fue una explosión demográfica. Mariel representó una bomba demográfica para Miami y para los Estados Unidos desde el punto de vista del éxodo cubano. Esto, según el profesor Juan Clark, tuvo un gran impacto sociológico, no solo dentro del exilio cubano. Para un norteamericano, digamos, de Wyoming, que no sabía casi nada de Cuba, ¿qué impacto sociológico tuvo en él la explosión del Mariel? Para este norteamericano, obviamente, que hasta ese momento había o no oído mucho de los cubanos o había tenido más o menos una imagen positiva respecto a la laboriosidad y demás de los cubanos, el hecho de oír de actos de criminalidad, de personas indeseables, etcétera, pues impactó negativamente la imagen del cubano ante el americano. Y dentro del exilio cubano, el Mariel también fue un shock, porque le cambió a los exiliados la imagen que tenían de los que venían por el Mariel, y consecuentemente también cambió la imagen de Miami. Todo esto gravitó negativamente inicialmente en la comunidad cubana y el término entonces Marielito llegó a tener una connotación pues altamente negativa y despectiva dentro de la comunidad cubana en particular. Y esa mala imagen del Mariel, recuerda el abogado Pedro Freire, llevó a un grupo de cubano-americanos a crear la organización FACE, Facts About Cuban Exiles. Bueno, FACE comienza porque 13 líderes comunitarios, le decimos los 13 apóstoles, fundan esta organización precisamente a raíz del Mariel, con la vista de sacar a la luz pública, sobre todo proyectándose hacia la comunidad norteamericana, de cuál es la verdadera cara. O sea, el nombre FACE, Facts About Cuban Exiles, que lo inventó creo que fue Terry Zubizarreta, quiere decir cara, face en inglés, y es precisamente para presentar la cara verdadera de lo que es el exiliado cubano. ¿Está pagando todavía hasta cierto punto el exilio cubano el precio por la mala imagen que tuvo el Mariel? Yo creo que tiene todavía algo que ver con eso. Yo creo que todavía queda esa memoria colectiva, por decirlo así, de que, estas fueron la gente aquellas que vivían en las tiendas de campaña abajo del I-95, que desataron una ola de crímenes en Miami, que fueron los que eran los que asesinaban a gente por droga, etcétera, 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 que son todas distorsiones de la realidad y son básicamente prejuicios que se han ido creando en la mente norteamericana. Pero una vez que desaparecieron de la escena los elementos negativos, los cubanos trabajadores y decentes que vinieron por el Mariel en su mayoría, inyectaron una nueva sangre a la imagen de Miami, el sabor hispano y el avance que trajo todo esto. Este gran influjo de buenas a primeras pues trae una nueva sangre hispana que ayuda en distintos aspectos, tanto desde el punto de vista del consumo de productos hispanos que demandan este tipo de productos, como la demanda también en la cuestión de los medios de comunicación, desde el punto de vista de la radio, desde el punto de vista de la televisión. Y una de esa sangre nueva que ingresó en la televisión local fue el camarógrafo Eduardo Suárez, quien poco después de arribar por el Mariel se ganó un Emmy y fue reconocido públicamente por el presidente Ronald Reagan. One of the TV cameramen with us today is Eduardo Suárez. He came to America just a few short years ago and recently won a Florida Emmy. Fue una de las primeras noticias positivas que impactó el Mariel. Entonces la pregunta que se hizo todo el mundo fue, ¿pero un Marielito con un Emmy? Y fueron noticias de historias de éxito como esta las que ayudaron a cambiar la imagen de los cubanos del Mariel
y de Miami. Eduardo, congratulations. Con el desarrollo del Gran Miami desde 1980, no solo crecieron los negocios, decenas de artistas trajeron consigo nuevas facetas de la cultura cubana que se desconocían aquí en el exilio. Algunas de ellas, sin embargo, fueron temas de controversia en su momento dado. En breve, esa será nuestra próxima página. La comunista rara vez alcanza su potencial más alto. Por eso es que el éxodo del Mariel le permitió a tantos de ellos expresarse en sus diferentes campos. Y hoy, 20 años después, todos están recogiendo con creces el fruto de sus esfuerzos. La imagen esa de salir y dejar a Cuba atrás, irme distanciando así, es algo que siempre está aquí. Eso nunca se va a olvidar. Yo nunca fui ni pionera ni de la juventud, yo fui absolutamente nada, al contrario. Y entonces ya para la universidad sí, ya sí que no me dejaron entrar. La luz de adelante es la calumbra, el Mariel fue la puerta, la gran puerta maravillosa que se nos presentó para salir. Cuando nos identificábamos para pedir un empleo y veíamos que era por el Mariel, pues en muchos casos, aunque no te lo decían, tú sentías que emocionalmente se te rechazaba. Yo era muy buena estudiante, pero caí en una incomunicación total. Llegaba un momento que no hablaba ni inglés ni español. Yo salí de Cuba por tener autodeterminación, por ejercitar la libertad, por ser una persona que vive en democracia. Además de venir por el Mariel, todos ellos son hoy artistas y triunfadores. Yo fui preso político. En Cuba yo nunca hice ninguna exposición. Hice una y me la bajaron. Y después que llegué aquí, empecé a trabajar como todo el mundo. Empezamos a hacer cosas diferentes, siempre con deseo de pintar. Gracias a Miguel Ordoque, Félix González, Laura Luna, los hermanos gemelos Albino y Nelson Currais y Ana Carballosa, por solo mencionar algunos, la plástica cubana del exilio ha resurgido con esplendor. Así lo confirma Laura Luna. Empezaron a llegar la gente que se habían criado durante la revolución, que tenían otra manera de ver la vida, tenían otro sistema de hacer las cosas, era otra cosa completamente diferente. Y culturalmente yo creo que nuestra ciudad ha adquirido muchísimos valores, ¿no? Esta pieza... Para Ana Carballosa, sus medios de expresión fueron más allá de los colores. Y empecé a estudiar teatro en español, al mismo tiempo que estudiaba pintura. Posteriormente, también, bueno, se me dio la oportunidad de trabajar en telenovelas y trabajé en María Elena, trabajé en Corte Tropical. A consecuencia de esto, Ana ha asesorado para el cine a las actrices Marisa Tomei y Jennifer López sobre cómo se mueven y hablan las cubanas. Luego de infinitas vicisitudes, la oportunidad finalmente llegó para el maestro Jesús García. Tuve la experiencia de que me presentó un concurso de piano aquí en Miami, auspiciado por los cubanos y la Universidad de Miami, y fui galardonado con el primer premio, y de ahí vinieron todas las series de relaciones de la Sociedad Pro Arte Gratelli, que desde el año 80 trabajo con ellos. Me incorporé al sistema escolar, empecé a trabajar en Miami-Dade Community College como profesor y también justamente en enseñanza privada. Hay por ahí un cuadro que yo he pintado. La música también ha sido la vida de Ela Pestano desde niña. Luego de mucho sacrificio, Ela ha materializado un sueño, grabar su primer disco. La experiencia de haber vivido en un país comunista, en un país donde todas las oportunidades se te cierran, pues te da unos bríos extras, te da una energía adicional que te ayuda mucho para absorber cuando las oportunidades se te abren. Mi hija es muy simpática, muy ocurrente. No es fácil llegar a un país nuevo donde, por supuesto, en primer lugar predomina otro idioma, el inglés. Es muy difícil entrar en el mercado americano para trabajar. He tenido que aprender el idioma, por supuesto, y aclimatarme al sistema de acá de este país. Ah, menos mal que cantó mi favorita primero, ¿eh? Con sus ojos puestos en Hollywood, Emiliano Díez, el simpático cubanazo de los Beltrán,
ha aprendido cuáles son las reglas del juego. La competencia es muy fuerte, pero la competencia es buena porque eso es una gota de libertad. Y definitivamente en este país hay muchas más oportunidades que en mi propio país, Cuba. Y fue en Cuba donde Belio Kayak se convirtió en una verdadera estrella de la televisión. Me iba involucrando. El resultado era como el galán de moda. Era el galancete, el muchacho jovencito que le daban a protagonizar las telenovelas clásicas o los teleteatros clásicos, el Romeo, Hamlet, el Edipo Rey, el Julián Sorel del Rojo y el Negro, el Raskolnikov de Crimen y Castigo, todos los personajes esos me venían, más o menos me los ubicaban y me los ponían. Y cada vez me involucraba más y yo decía, ¿cómo me voy a escapar de aquí? Gracias al Mariel, su talento también se abrió paso en Miami a través de la radio, la televisión, el teatro y la prensa. Ahora este versátil actor, escritor y periodista conduce en Puerto Rico diariamente un programa de televisión de 2 horas. Programa de entrevistas de temas de interés general con otra primera actriz, con Johanna Rosalí. Programa que la pasamos muy bien y lo disfrutamos muchísimo y que me ha dado oportunidad de hacer otras facetas, o sea, de proyectarme de otra manera porque ya es un tipo de lenguaje más cultural, de más nivel, que en un programa de juegos, un programa de variedades. Aunque sus vivencias del Mariel fueron muy distintas, hay un punto de convergencia para estos artistas. Estoy convencida de que somos un solo pueblo separado con una historia común, con una experiencia de vida común, con sueños comunes, pero que al mismo tiempo hemos vivido distintas etapas. Estamos divididos por épocas, por experiencias, por circunstancias, por esta tragedia política que nos ha tocado. Pero cuando suena un tambor, todos bailamos igual, todos nos movemos igual. Es lo que yo no quisiese que perdiera el cubano del exilio, el sabor del cubano, o sea, el sabor del cubano de la isla. Yo no quisiera que lo perdiera, porque eso a mí me da mucho orgullo, ¿no? Ese orgullo lo compartimos muchos y ojalá siempre sea así y que nunca perdamos el sabor, la esencia, nuestros valores, no importa dónde estemos ni cuál sea la vía que utilicemos para vivir en libertad y en democracia. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros estas 2 horas. Ojalá que estas vivencias que algunos de nosotros hemos vivido en carne propia y otros a través de familiares y amigos hayan también tenido un impacto positivo en sus vidas. Y antes de despedirnos, los queremos dejar con esta pregunta. ¿Valió la pena arriesgar la vida en el estrecho de la Florida para llegar a estas tierras en libertad? Escuchemos las reflexiones de algunos de los protagonistas de este histórico éxodo del Mariel, 20 años después. Valió la pena. Mi familia es libre. Yo como hombre soy libre. Y como artista puedo expresar lo que quiera. Y no tengo que poner mi talento al servicio